Luego de armar el flujo de caja libre, procedemos a construir algunas métricas. En primera instancia, vamos a armar un grupo de métricas, consideradas las métricas de eficiencia, según distintos niveles de rentabilidad, y también lo hacemos para cada uno de los periodos. La primera métrica que vamos a construir es el margen de EBITDA. Este margen lo que nos permite es determinar la eficiencia en la gestión de costos de operación. Solamente los costos de operación, es decir, aquellos costos directamente vinculados al operatorio de la empresa, sean fijos o variables. La métrica la calculamos como el EBITDA dividido el nivel de ventas. En este caso, para el primer periodo, nos da un 50% de eficiencia, y esto lo podemos replicar para cada uno de los periodos, viendo cómo esta eficiencia operativa sobre el EBITDA va aumentando periodo a periodo. En todos los casos es calculada como EBITDA dividido las ventas. En segundo lugar, vamos a calcular este margen operativo o margen sobre el EBIT, es decir, un margen sobre el resultado operativo que no solamente considera los costos de operación, sino también los activos fijos necesarios para realizar la actividad de la empresa. Su cálculo se realiza como EBIT o resultado operativo dividido las ventas. Vemos como este margen es menor al margen EBITDA, ya que estamos descendiendo en los niveles de resultado de la empresa. Primero consideramos solamente los costos operativos y vemos cómo es la eficiencia de los costos operativos, y luego incorporamos la utilización de los activos fijos mediante la depreciación de esos activos fijos o bienes de uso. En última instancia, como último margen de eficiencia, vamos a calcular el margen neto. Este margen lo vamos a calcular sobre el NOPAT y dividimos el NOPAT sobre las ventas. Esto nos da un 22% y lo podemos replicar para cada uno de los periodos. Vemos cómo a medida que descendemos en los distintos niveles de rentabilidad o ganancia, el margen va disminuyendo, pero en la medida que va avanzando en el tiempo, por periodo, este margen aumenta. En definitiva, lo que nos permite es calcular la eficiencia de la empresa para diferentes niveles de operación.
Luego lo que vamos a hacer es calcular también el punto de equilibrio o el break-even que tenemos para cada uno de los periodos, es decir, el nivel de ventas o la cantidad de ventas necesaria para cubrir los costos de operación. Para su cálculo, dividimos los costos fijos sobre el margen de contribución unitario. Y el margen de contribución unitario es el precio menos el costo variable unitario, es decir, 100 menos 30 para el primer periodo. El margen de contribución en este caso va a ser 70 y los costos fijos de 20.000. Lo replicamos para los distintos periodos. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que, por ejemplo, para el primer periodo, la cantidad necesaria para cubrir los costos de operación y por lo tanto que el EBITDA sea igual a 0 es de 285,71. Y en la medida que nosotros aumentamos el precio en los dos últimos periodos, este punto de equilibrio es menor, porque los costos de operación se mantienen, tanto los unitarios, variables, como los costos fijos totales. Otra métrica que podemos calcular es el momento en que recuperamos la inversión mediante el periodo de recupero de la inversión, PRI o payback. Básicamente, lo que tenemos que hacer es buscar en qué periodo el flujo de caja libre acumulado pasa de ser negativo a positivo, es decir, cubrimos con nuestro flujo de fondos la inversión inicial. En este caso, este cambio se produce entre los periodos 4 y 5. Entonces, en algún momento entre los periodos 4 y 5 se encuentra este periodo de recupero de la inversión. Para calcularlo, tomamos el periodo 4 y le sumamos la fracción de tiempo. Y la fracción de tiempo va a ser el último flujo de caja acumulado sobre el flujo de caja del quinto periodo. Es decir, va a ser, como está negativo, lo ponemos negativo, 20.000 dividido 66.000. Esto nos da 4,31, lo cual nos indica que aproximadamente en el año 4, mes 4, recuperamos la inversión inicial realizada. Ahora procedemos a calcular el ROI, que como sus iniciales lo indican, es el retorno sobre la inversión inicial. Para lo cual tenemos que, por ejemplo, si quisiéramos calcular el ROI a los 5 años, determinar cuál es el flujo de caja acumulado, o lo que sería lo mismo, el flujo, la sumatoria de los flujos de cajas positivos menos la inversión inicial. Esto nos da 46.461.219 y eso lo dividimos sobre la inversión inicial de 380.000. Le cambiamos el signo ya que acá está negativo. Entonces, el flujo de caja acumulado dividido menos
380.000. 121,37 nos indica la rentabilidad sobre la inversión de los 5 años. Si quisiéramos calcular cuál es la rentabilidad promedio anual, dividimos este ROI de 5 años entre 5. Eso nos da un ROI promedio anual de 24,27%. Por último, vamos a calcular dos métricas que ya hemos trabajado y son conocidas, que son el VAN, el valor actual neto de mi proyecto, y la tasa interna de rentabilidad del proyecto. En este caso, el ROI no consideraría el valor del dinero en el tiempo, mientras que la TIR sí lo estaría considerando. Vamos a suponer, como teníamos en nuestra situación inicial, una tasa de costo de capital requerida por los inversionistas o los dueños del capital del 12% y calculamos el VAN en primera instancia. Recordemos que el VAN es el valor actual del flujo futuro de fondos de cada uno de los flujos de fondos restándole la inversión inicial. Para lo cual utilizamos la función BNA de Excel con una tasa del 12% y lo que hacemos es actualizar cada uno de los flujos de fondos. Ese valor es el valor actual del flujo futuro de fondos. A eso nosotros le tenemos que restar, como ya está negativo lo sumamos, la inversión inicial. Entonces es el valor actual del flujo futuro de fondos con la tasa de costo de capital, es decir, la tasa exigida por los inversionistas, menos la inversión inicial. Eso nos da el VAN de nuestro proyecto al 12%. Es decir, tiene un VAN de 125.927. Como este VAN es mayor que 0, podemos decir que este proyecto genera valor. Si fuera menor que 0, decimos que el proyecto destruye valor y no es conveniente. Por último, calculamos la TIR de nuestro proyecto, que es la tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad, que por definición es la tasa que hace el VAN igual a 0. En definitiva, es la rentabilidad intrínseca de nuestro proyecto. Y para calcularlo usamos la función TIR e indicamos todo el flujo de fondos, tanto la inversión inicial como nuestro flujo futuro de caja o flujo futuro de fondos. Eso nos da una tasa interna de retorno del 19,57%. Como esta tasa interna de retorno es mayor a la tasa de costo de capital, como regla de decisión, podemos confirmar que nuestro proyecto genera valor y debe ser aceptado.